Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Tenía una pregunta antes de que empiece la clase. Sí. Ayer mi niño, pues estábamos hablando así en la noche, el que tengo 6 años, y luego estaba diciendo que como le pedimos, decimos, oh, gracias Dios por este día, por la comida y así, en la noche. Y luego dice mi niño, mami, pero ¿cómo que Dios creó todo? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién lo creó a él? ¿Él se creó solo o cómo? Y no le supe dar una explicación de Dios porque Jesús, pues es Jesús, su hijo de Dios, pero de Dios no supe qué explicación darle. Dios es la causa de todo. Así así lo explica Santo Tomás de Aquino. Dios es la causa de las causas. Él existe desde siempre, por siempre y para siempre. Y Él es el que creó todo lo que vemos. Dile a tu hijo, haz de cuenta, hijo, que tú creas, no sé, una cabaña y tú juegas con ella y tú pones los personajes ahí. Así es como Dios creó todo. Dios existía, la Santísima Trinidad siempre ha existido. Y Dios quiso compartir su amor con todos nosotros, sus criaturas. Así es como explican los filósofos a la causa de las causas, que Dios es el principio de todo y el que genera la vida. Ok, no, sí, es que él me decía, mami, pero ¿cómo? ¿Quién lo hizo él? Y yo, ay, Dios mío, pues ya no supe qué contestarle, pero ahora sí. Dijo, ¿él se hizo solo? Sí, no, él nos hizo solo porque Él es la causa de todas las causas. Sin Él nada existe. Dile, Él siempre ha estado. Y él en su infinito amor dijo un día, voy a crear el universo, voy a crear la tierra. Y luego ya cuando creó todo este universo que tenemos, dijo, voy a crear a unas personas como yo, que amen, que perdonen, que no juzguen, que se traten bien entre todos. Y entonces creó al hombre. Sí, ok, muchas gracias. Para servirte, espero que te sirva y que le sirva a Juliancito. Sí, creo que así se llama tu hijo, Carmen. Se salió. ¿Sí se llama Julián tu hijo, Carmen? Sí, se llama Julián. Ok, gracias. Pues miren, buenas tardes. Mande. Estoy manejando y se conectó en el carro y no lo podía. Ok, gracias. Pues miren, buenas tardes. Hoy vamos a ver algunas características principales de la Biblia y para ir a nuestro personaje de hoy. Nuestro personaje de hoy es nuestro libertador, que es Moisés. A todos Dios nos pone para que seamos libertadores, pero ¿de quién nos debemos de quién debemos de ser primero libertadores? De nosotros mismos. ¿Y cómo somos libres? Jesús lo dice en el Evangelio de Juan 8:32, y la verdad los hará libres. Para tú liberar a los demás, tú tienes que ser libre, no tener ataduras. Y por eso nosotros veíamos en nuestros ejercicios espirituales que a veces tenemos muchos apegos. Y cuando tenemos muchos apegos, pues no somos libres. Libres para amar, libres para perdonar, libres para ayudar, libres para servir, como el diácono San Lorenzo, que hoy celebramos en nuestra Santa Madre Iglesia. Así que hoy les invito a que vayamos pensando en Moisés. ¿Qué saben de Moisés? ¿Qué tanto se acuerdan de Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Es lo que vamos a ver en las lecturas, pero antes vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Almadelia, ¿qué sabes de Moisés? Platícanos a ver
qué sabes de Moisés el libertador? Pues lo que me acuerdo es de los 10 mandamientos, que sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud y que separó las aguas, es lo que me acuerdo. Muchas gracias, Almadelia. Güerita, ¿puedes hablar? ¿Qué te acuerdas de Moisés tú? No, no puedo, perdón. Gracias, güerita. Rebeca, ¿qué te acuerdas de Moisés? Perdón, no lo había aprendido, que era con el que confiaba Jesús mucho de él, que se presentó cara a cara con Jesús, sí, y que a él también se le iluminaba la cara pues de la ilusión, pues la grandeza que sentía él estar ahí con el Señor. Es el único que ha podido hablar cara a cara con el Señor, sí. Sí, muchas gracias tú, Rebeca. Fíjate que me hiciste acordar que es el único personaje de la Biblia, aparte de Elías, que aparecen en el Evangelio, ¿verdad? Cuando la transfiguración, que está Moisés y Elías. Gracias, Rebeca. ¿Alguno de ustedes se acuerda de algún hermano de Moisés? ¿Algunos hermanos? Aarón. Aarón. ¿Y una mujer? Miriam. Miriam. Ajá, gracias. Que fue la que se quedó leprosa el otro día que veíamos la lectura, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En la semana, creo, la semana pasada vimos esa lectura. Por andar hablando mal de Moisés, a Miriam, María le quedó su piel toda llena de lepra. Bueno, es lo que vamos a ver hoy, pero les voy a compartir algunas características de la Biblia. La primera, que la Biblia es palabra divina y a la vez palabra humana. Es lo que estamos haciendo toda la semana. ¿Se acuerdan? Un recuento de los 4 sentidos de la Sagrada Escritura. ¿Qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? Primera cosa. ¿En qué época se escribió eso o cuándo pasó eso que nos está narrando la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere decir el autor sagrado? ¿Qué quiere que creamos hoy en el siglo XXI el autor sagrado inspirados por Dios? ¿Qué va a cambiar en nuestra vida y hacia dónde nos va a llevar esto? Siempre es muy importante eso, que nunca perdamos de vista eso. Palabra divina y palabra humana. Y pues para entenderla, pues tengo que conocer cada día más a Dios y tengo que conocer a los personajes que la pusieron por escrito. Dios habla por medio de hombres en lenguaje humano. Dios no nos habla en un idioma que no conozcamos. Nos habla en nuestro lenguaje. Y por eso en el Concilio Vaticano II, de 1961 a 1965, se dio la tarea de que la Eucaristía se celebrara en la lengua vernácula en cada país. Porque si alguna de ustedes se acuerda, si su mamá la llevaba a misa, si por ahí en el 65, no creo que haya alguna del 65 que tuvieron unos 5 o 7 años, y la llevaban a misa, los llevaban a misa, pero en latín. Y el padre estaba celebrando de espaldas. Pero ya a partir del año como 68, 69, 70, empezó la reforma en la iglesia. Y ya se empezó a hablar en español, la celebración, todo, las lecturas en español, todo. ¿Para qué? Porque nuestra Santa Madre Iglesia, como madre y maestra, quiere que escuchemos lo que nos está hablando Dios a través de su palabra. Desgraciadamente muchos no ponemos atención en la palabra que Dios nos habla cada día. Hoy nos hablaba del diácono San Lorenzo.
y decía que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por el evangelio, se la salvará. Venía el evangelio de Juan capítulo 12 y venía si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Entonces acuérdense, Dios es el que inspira la escritura con su Espíritu Santo, pero no dicta su palabra, sino que respeta a los escritores con sus habilidades y valores, al igual que con sus limitaciones y condicionamientos, conforme a su tiempo, conforme a su cultura, conforme a su mentalidad y conforme a su situación social. Un ejemplo de esto es Mateo. ¿Se acuerdan cuál era el oficio de Mateo antes de ser apóstol? Era recaudador de impuestos, ¿recuerdan? Sí. Y en el Evangelio de Mateo, pues Mateo nos habla mucho de dinero, porque Mateo, él es lo que estaba acostumbrado, sabía de cuentas, sabía de números, y por eso, por eso ahí narra que dice el Señor, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. También en el Evangelio de Mateo nos narra, al que pide se le dará, al que busca encuentra, y el que toca se le abre la puerta. Y así, por ejemplo, ¿sale? Siempre Dios se vale de lo que es cada autor sagrado. Desgraciadamente ustedes y yo ya no podemos ser autores de un libro en la Biblia, pero sí podemos ser autores de más libros. Y acuérdense que Dios creó al hombre porque a Dios le gustan las historias, y Marisol, Cristi, Imelda, Belén, Rosario, Violeta, Claudia, Rebeca, Lupita Ulloa, Elbadit, Almadelia, Irma, Carmen, Soledad, Margarita, Guillermo, cada uno somos una historia de Dios. Y cuando lleguemos a la eternidad, todos vamos a contar nuestra historia, cómo nos encontramos con Dios, cómo pensamos muchas veces que no nos ayudaba, cómo nos dimos cuenta que siempre estuvo ahí para nosotros. Y vamos a contar nuestra historia. Imagínense todas las historias que vamos a escuchar. Pero Dios respeta eso, a la idiosincrasia de cada persona. Y lo que nos transmite la Biblia es que acuérdense que es de la Biblia la vida y de la vida la Biblia. Ya veíamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y luego nos vamos con los libros históricos, que son 16, luego nos vamos con los libros sapienciales, que son 7, y ahí hay libros poéticos en esos libros sapienciales, y también tenemos a los profetas. Y para sacar un buen resultado de una interpretación de algún libro, tenemos que haber recorrido todo el Antiguo Testamento. Pero si quieres dar una mejor interpretación, tienes que ir al Nuevo Testamento y leer los otros 27 libros y saber que la clave hermenéutica, o sea, la clave de interpretación para cada palabra de Dios es Jesús nuestro Señor. Y entonces, ¿quién es Moisés? Es una representación de lo que va a ser Jesús, un libertador. Pero acuérdense que Moisés no hizo milagros, hizo señales mandando las plagas al faraón. Pero Jesús sí hacía milagros y levantaba a los muertos y curaba a los enfermos, curaba a los leprosos. Para entender bien toda la Sagrada Escritura, siempre que leamos, acordémonos de Jesús nuestro Señor al leer cualquier texto bíblico. Y van a ver que cada personaje que vamos leyendo revela al Señor Jesús. Por ser palabra divina, debemos acudir a ella con espíritu de fe. ¿Sale? Siempre saber que lo que nos quieren enseñar los libros sagrados no son ciencias, ¿sale? Los libros no son ciencias. Los libros son libros de fe. Y solamente teniendo fe lo podemos comprender. Hace ratito Carmen nos decía que le preguntaba a su hijo Juliancito, que quién creó a Dios. Buena pregunta, para un niño de 6 años, 5 años, por ahí de tener el niño de Carmen. Muy buena pregunta. ¿Quién creó a Dios?
Imagínense, hoy los niños de hoy, antes nos decían en el catecismo, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, y uno decía, está bien, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, ahí está. Que tienes que pelear contra el mundo, el demonio y la carne, está bien, lucho contra el mundo, el demonio y la carne. Pero no nos hacíamos esas preguntas tan profundas. ¿Quién creó a Dios? Dios es la causa de todas las causas, ¿sale? Dice Santo Tomás de Aquino, dicen los filósofos, Dios es la causa primera, la causa de las causas. Y continuamos aquí. Otra forma que hay que leer la palabra de Dios es en oración. Siempre en oración, siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para entablar un diálogo entre Dios y tú, entre tú y Dios. Y tener una escucha atenta a lo que nos dice la palabra de Dios cada día. Siempre un oído atento. A ver, ¿qué me dice, Señor? ¿Qué quieres que cambie en mi vida? Y siempre acuérdense que Dios nos va a hablar por medio de su Espíritu. Y acuérdense, para poder escuchar la palabra de Dios, tenemos que tener paz en nuestra vida. ¿Sale? La paz de Dios siempre en nuestra vida. ¿Cómo se genera la paz en cada ser humano? La paz se genera cuando tú y yo somos buscadores de la verdad. Cuando tú y yo tratamos de vivir honradamente. Cuando tú y yo tratamos de aceptar lo que Él nos va mandando. Y entonces empezamos a dejar de tener ruidos. Y podemos escuchar el Espíritu de Dios. Y acuérdense que el Espíritu de Dios no habla en los truenos, en las tormentas que muchas veces tenemos por nuestros problemas de enfermedades, de situaciones difíciles que vamos viviendo. Dios está ahí, pero no lo vamos a escuchar ahí porque traemos muchos ruidos. Dios lo vamos a escuchar cuando tú y yo aprendemos a confiar en Él. Cuando tú y yo decimos como María Santísima, hágase en mí según tu palabra. Y aunque no entiendes lo que te va pasando en la vida, pero empiezas a vivir de la fe. Y por eso la carta a los Romanos, capítulo 1, dice San Pablo que el hombre justo y la mujer justa viven de la fe. Y la fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. Y otra cosa también que tenemos que tener es descubrir lo que el autor sagrado nos dijo en su tiempo. Y atender los géneros literarios. ¿Se acuerdan cuando vimos los géneros literarios en la introducción a la Biblia? Género literario epistolar. ¿Qué es eso de epistolar, Memo? Todas las cartas. ¿Cuáles cartas? Tenemos 13 cartas de San Pablo. Tenemos la carta a los Hebreos, que también es una epístola, una carta. Tenemos 7 cartas católicas. Entonces, en total son 13, 14 más 7, 21. 21 libros que tienen el género epistolar o de carta. Y luego también tenemos género literario histórico, que nos está narrando la historia de un país, de un pueblo, de un acontecimiento. Tenemos el género parabólico. Y el que usa el género parabólico más que nadie es Jesús de Nazaret, nuestro Señor, en los evangelios para revelarnos lo que es el reino. Cuando nos dice Jesús, el reino de los cielos se parece a un hombre que salió a sembrar y aventó su grano por el camino, y una tierra cayó en tierra buena, otra y ya. Unas dieron la que cayó en tierra buena, dio al 30, al 60 y al 100 por uno. Siempre tú y yo, acuérdate, para eso tienes tu manual. ¿Sale? Acuérdate, todas las que van siguiendo tienen los manuales. Las que no tengan manual de introducción a la Biblia, acuérdenme y luego se los pongo ahí para que lo tengan también en PDF ustedes. Ahí viene un espacio, como en la página 25, por ahí va a estar más o menos. Ahí tenemos todos los géneros literarios que hay. Y tú ya ahí te fijas, mira, y empiezas a escuchar y dices, oh, género literario, apocalíptico,
¿Y cuáles son los libros que hablan con género literario apocalíptico? Pues obviamente el libro del Apocalipsis, obviamente también en algún capítulo de cada uno de los evangelistas, también tenemos género apocalíptico en Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo también hay género apocalíptico. Bueno, ya ahí me quedo para que vean todo lo que nos van a servir nuestros manuales, para que los guarden, los conserven, por favor. Y ya para irnos a nuestras lecturas de hoy, dice, por ser palabra humana debemos atender el aspecto literario de la Biblia, ya que en ella existen muchas formas de expresarse, comunicarse, transmitir una verdad, un pensamiento, una experiencia y vivencia. También se dan diferentes modos de pensar, de describir y comprender la realidad. A la vez hay que estar atentos a la dimensión histórica de los libros bíblicos, ya que Dios se ha revelado en la historia humana. Un ejemplo de esto, ayer les puse una fotografía donde estamos de toda la República, somos de toda la República, de distintos institutos bíblicos, de distintas escuelas bíblicas, de distintas arquidiócesis de aquí de México, que fuimos a tomar el curso. Y les hice una pregunta. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estoy? Les puse, ¿dónde estoy? Y me contestó mi esposa, eres inconfundible. Ya, luego, ella me mandó luego un mensaje, eres inconfundible. Ya me señaló dónde yo estaba. Para mí eso que me dijo mi esposa, fíjense, para mí eso que me dijo mi esposa, eres inconfundible, dije, no cabe duda que la güera me quiere mucho. Espero en Dios que eso me haya querido decir, ¿eh? Yo entendí así un género literario de amor, ¿sale? Cuando ella dijo, eres inconfundible, yo dije, qué bárbaro, cómo la traigo, ¿sale? Para que vean cómo hay que usar los géneros literarios, ¿se fijan? Nada más con esto cierro, ¿sale? Acuérdense que siempre sepamos qué género literario te está narrando las cosas. Y por último, la Biblia es una palabra eclesial. Por ejemplo, mira, si tú y yo queremos interpretar la Biblia, pero tú y yo no vamos a misa. Si tú y yo queremos leer la Biblia solo para nosotros mismos y no la compartimos con nuestra familia, con nuestra comunidad, no le vamos a dar una buena interpretación. Les cuento algo, con esto termino hoy. Yo tengo muchos años leyendo la Biblia, pregúntele a mi esposa. Y yo agarraba la Biblia, la leía, y Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Apocalipsis, otra vez, ok, y nunca entendía nada. Pero ¿qué creen? En esa época, les estoy hablando más o menos poquito antes de que nacieran mis hijos. En el 99 nacieron mis cuates, los más chicos. Yo creo entre el 95 y el 99, yo no fui a misa ningún día. Andaba rebelde sin causa porque, según yo, Dios no me quería por tantas situaciones difíciles. Y en lugar de acercarme al que es 3 veces santo, me alejé de él, pero ese alejamiento me sirvió para que tuviera este encuentro personal con Dios. Y leí la Biblia y nunca entendí nada. Y cuando empecé a comulgar, cuando empecé a ir al instituto bíblico, empecé a entender la Sagrada Escritura así como que, wow, mira, ya entendí, wow, porque estaba con la iglesia. Y cuando ya empecé a servir en la iglesia, a dar clases en los centros centros de barrio, se llamaban centros de reflexión, ahí en mis comunidades, empecé a ayudar en muchos templos. Pues ya en cuanto agarraba yo un texto, pum, listo, ahí está, ya sé lo que me quiere decir el Señor. Con el método, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice Dios a mí hoy? ¿Qué le digo yo a Dios?
y cómo voy a interiorizar el mensaje de Dios en mi vida. Entonces síganse preparando, ¿sale? Sigamos estudiando y empecemos pues a conocer a Moisés, a nuestro buen Moisés, que la primera cita hoy no veo a Coco. Maestro, una pregunta. Mande, Claudia. Para cuando uno lee la Biblia, siempre va a ser para uno, ¿verdad? O sea, Sí. ¿qué nos dice Dios a uno? Así es. No es como para decir, es que a ti te dice o que yo No. refiriéndome a otra persona. No, ¿verdad? no. Es para nosotros. Ok. Gracias, Claudia. No, gracias a usted. Eso que dijiste, Claudia, Martín Valverde, yo creo que todas han escuchado a Martín Valverde alguna vez. Sí. Martín Valverde, en una predicación que fuimos mi esposa y yo, ahí a San Bernardo, él decía, mucha gente lee la palabra de Dios y dice, ¿por qué no vino doña Chencha? y se me quedó ahí. A veces podemos caer en eso de leer la Biblia porque tengo problemas con el esposo, con la esposa, pues déjasela, aplico a ella. O con el patrón o con los hijos. Pero no, Claudia, la palabra de Dios es personalmente para nosotros. Muchas gracias, Claudia. A usted, maestro. Gracias. ¿Quién gusta leer la cita de Coco que no la veo, no se ha conectado? Es Éxodo 2 del 1 al 10, por favor. Yo. Adelante. La que sigue usted, Lupita, que no esté, gracias. ¿Sí? Ok. Del libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. Entonces la niña del faraón bajó a bañarse en el río, mientras sus doncellas paseaban por la orilla del río. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y llame una nodriza hebrea para que te críe al niño? Vete, le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, toma este niño y críamelo, que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y lo llamó Moisés, diciendo, del agua lo he sacado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Aquí empieza un personaje importantísimo en el Pentateuco, Moisés. Y se fijan cómo Dios tiene sus planes a veces en cosas que uno dice, ¿cómo puede pasar esto? Y miren, de cosas malas, Dios siempre saca cosas buenas. Acuérdense que había ordenado el faraón que a todos los que fueran niños los echaran en el río Nilo para que se ahogaran. Y llegaban los soldados cuando nacía un niño de los hebreos y lo llevaban y lo echaban así, tal cual, al río. Y a Moisés, y a Moisés, ¿por qué no? Porque Dios tenía un plan muy grande en su vida. Igual en cada una de nuestras vidas Dios tiene un plan. No más que a veces nosotros no nos damos cuenta. Dios tiene un bonito sueño en tu vida y en mi vida. Y el bonito sueño es que primero nos encontremos con Él y luego seamos libertadores de los demás. Por ejemplo, tú que eres madre, tú que eres esposa, tú que eres trabajadora,
primero tienes que liberar a ti para liberar a tu familia y a los demás. ¿Y quién es el que nos libera? El Señor Jesús. Acuérdense, Jesús es la libertad para cada uno de nosotros. ¿Con qué nos quedamos en esta primera escena que acabamos de leer de Moisés? Que Dios siempre es bueno y que cuando Dios quiere algo en nuestra vida, Él nos saca de cosas muy difíciles. Y si no piensa en tu vida, yo veo mi vida y digo, no cabe duda, Dios me ha sacado de muchas cosas difíciles, que a lo mejor muchas veces yo solo me he metido en ellas. A malas decisiones, malas cosas que por mis pecados he hecho. Pero Dios siempre me ha liberado porque tenía este plan de que enseñara su bendita palabra, fíjense. Para que yo primero experimentara el gran amor de Dios en su vida y invitara a mis alumnos, a mis alumnas, para que también ellos experimenten este gran amor de Dios en su vida. Así que piensa de cuántas cosas no te ha liberado nuestro Señor en tu vida. A lo mejor si has tenido cosas difíciles en tu vida. A lo mejor a alguna como a mi güera le ha tocado un marido como yo, malo, machista, engreído, vanidoso, que se siente muy guapo. Pero pues miren, mi güera me ha amado durante 38 años. 39 porque nos conocimos en el 84. Para que vean cómo Dios siempre nos rescata a través de alguien. Y si no fuera por la güera, pues yo ya estuviera muerto desde cuándo. Cuando yo y ella nos casamos, ya yo le dije, no creo que dure mucho, estoy enfermo. Y ahora ella me dice, pues nomás prometes y nada, que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y ya pasaron 38 años y nomás no te vas. Pues sigo aquí, gracias a Dios. Pero se fijan cómo Dios siempre pone a alguien en tu vida para que te liberte, para que te ayude, para que te acompañe en tu vida hacia tu salvación. Vamos a ir ahora con Irma Nieves, por favor. Irma, ¿puedes leer Éxodo 3 del 1 al 6? Irma, yo vi a Irma. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Irma, gracias. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Éxodo 3 del 1 al 6. ¿Sí escucha? Sí, te escuchamos, Irma. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó a Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él, como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza ardía, pero no se consumía, y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más. Sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Dijo, yo soy Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante, Moisés se destapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Irma. ¿Alguna vez, Irma, te has encontrado con Dios cara a cara, así como Moisés? Pues todos los días. Excelente respuesta, Irma, porque Dios siempre está ahí para nosotros. Sí. Y nomás es que lo queramos ver, ¿sale? Y acuérdense, en cualquier circunstancia está Dios. Por eso en el Evangelio de Mateo 28:20, ya nos vamos hasta el Nuevo Testamento. Jesús dice, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Nada más es abrir los ojos, así como Moisés. A lo mejor tú también has visto alguna zarza ardiendo por ahí, algo fuera de lugar, y como andamos tan ocupados, tan distraídos, no nos damos cuenta de que Dios se me manifestó en esta persona, en este acontecimiento de mi vida. Pidámosle al Señor que todos los días nos encontremos con Él. Vamos a ir con Rebeca al capítulo 6, versículos del 2 al 13. Rebeca, por favor. Y cómo no. Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Del libro del Éxodo. Espérame. Capítulo 6, versículo del 2 al 13. Nuevo relato de la vocación de Moisés. Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Shaddai, pero mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer. Después establecí con ellos mi alianza para darles la tierra a Canaán, la tierra donde peregrinaron y moraron como forasteros. Y ahora, al escuchar el gemido de los israelitas esclavizados por los egipcios, he recordado mi alianza. Por eso di a los israelitas: yo soy Yahvé, yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo tenso y al juicio solemne. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que yo os sacaré de la esclavitud de Egipto. Yo os introduciré en la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os daré en herencia. Yo, Yahvé. Moisés habló así a los israelitas, pero ellos, abrumados por la dura servidumbre, no le hicieron caso. Entonces Yahvé dijo a Moisés: vete, habla con el faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su país. Pero Moisés respondió así ante Yahvé: si los israelitas no me hacen caso, ¿cómo me hará caso el faraón? A mí, que soy torpe de palabra. Yahvé habló a Moisés y a Aarón. Le transmitió órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas del país de Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Rebeca. Fíjense que tanto tiempo leyendo la Sagrada Escritura, y nunca me había dado cuenta que hay dos llamadas de Dios a Moisés, en el capítulo 3 y en el 6. Y ahí encontramos las repeticiones de la que les hablaba, de las tradiciones yavista, eloísta, que tienen estos dos libros, que son el libro del Génesis y del Éxodo. Como aquí Rebeca dijo que yo soy Yahvé, entonces es tradición yavista. Cuando dice el Señor, es tradición eloísta. Nada más para apuntar eso. Y acuérdense, Dios nos lleva al encontrarnos con Él a liberarnos de miedos, angustias, preocupaciones. ¿Cuántas preocupaciones y angustias todos los seres humanos tenemos? Pero a veces no confiamos mucho en Dios. Les invito, por favor, para que cada día, no se esclavicen de nada ni de nadie. ¿Vale? Que seamos libres, así como Jesús. Que seamos como San Pablo, que dice: si hay mucho, pues como mucho; si hay poco, como poco; si no hay nada, pues no como nada. Así narra San Pablo, y aprovecho esta oportunidad para que, si alguna de ustedes gusta entrar en la clase de las 10 de la noche, hoy voy a tratar la carta de San Pablo a los Filipenses, que son 4 capítulos, y en hora y media vamos a hablar de eso. Pero volvamos al Pentateuco. Regresen sus Biblias. Ahí esta Rebeca nos leyó el capítulo 6.
pero nos vamos a regresar en sus Biblias. Si tienen sus Biblias, regrésense al capítulo 3 del libro del Éxodo. Y nada más vamos a ir leyendo ahí del 3:7 en adelante el nombre de la perícopa. La perícopa, acuérdense que esas son letritas negritas que tienen al principio de sus Biblias. Y por ejemplo, en el 3:7 dice, que saques de Egipto a mi pueblo. Yahvé le está diciendo a Moisés que saque a su pueblo de Egipto porque vive en esclavitud. En el capítulo 4, al iniciar el capítulo 4, viene otra perícopa donde dice con letritas negras, en la mía, en la tuya a lo mejor dice de distinta manera, dice, no me creerán ni escucharán mi voz. Moisés le dice a Dios, ni me van a creer, pues quién soy yo para que el faraón me haga caso. Y ya nos vamos otra vez al capítulo 4, versículos del 18 en adelante. Ahí yo tengo otra perícopa en mi Biblia de estudio y Moisés regresa a la casa de su suegro Jetro, y le dijo, permite que me vaya y regrese donde mis hermanos, porque voy a sacar a mi pueblo de Israel, de Egipto. Y luego en el capítulo 5, Moisés y Aarón van a platicar con el faraón, y el faraón dice, no los voy a dejar que salgan. No van a ir a dar culto a ese Dios. Aquí mis dioses son más grandes que el de ustedes. Y parece que Dios va poniendo más trabas y más trabas, pero no. En el capítulo 5, ¿por qué te ensañas contra este pueblo? Le dice Moisés a Dios, porque cuando Moisés va y les dice que quiere que los liberte, dice, pues con ese trabajo no es suficiente, vamos a darle más chamba. Si trabajaban 10 horas, ahora van a trabajar 12, y si trabajaban 12 van a trabajar 14. Y ya ahí vemos cómo de vuelta a Dios, Yahvé llama a Moisés en el capítulo 6, y en el capítulo 7, el faraón se muestra inflexible ante las señales que empieza a hacer Moisés y Aarón. Y nos vamos a ir ahora con Margarita hasta el capítulo 7, versículos 14 al 25, donde ya empiezan las plagas que empieza a vivir el pueblo de Egipto, que son señales para que dejen salir al pueblo de Israel al monte Sinaí para dar culto a Dios. Adelante, Margarita, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. El faraón ha endurecido, el Señor dijo a Moisés, el faraón ha endurecido su corazón y no deja salir al pueblo. Preséntate al faraón por la mañana y cuando se dirija al río, te haces el encontradizo con él a la orilla del Nilo, llevando en la mano el bastón que se convirtió en serpiente. Le dirás, el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte que dejes salir a su pueblo para que le dé culto en el desierto, y hasta ahora no has querido escuchar. Ahora dice el Señor, para que sepas que yo soy el Señor, voy a golpear con el bastón que tengo en la mano el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces del Nilo morirán. El río quedará contaminado y los egipcios no podrán beber ya de sus aguas. El Señor dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales y sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, y ésta se convertirá en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que les había mandado el Señor. Aarón, levantando el bastón, golpeó las aguas del Nilo a la vista del faraón y sus ministros, y las aguas del Nilo se convirtieron en sangre.
Los peces del Nilo murieron. El río empezó a oler mal y los egipcios no podían beber sus aguas. Todo Egipto se llenó de sangre. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes de magia. Por eso el corazón del faraón seguía endurecido y no escuchó a Moisés y Aarón, tal como había dicho el Señor. El faraón regresó a su palacio sin hacer caso. Los egipcios cavaron en las orillas del Nilo en busca de agua potable, pues no podían beber para el río. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Muchas gracias, Margarita. ¿Cuántas veces nos pasan cosas difíciles y nosotros seguimos en nuestra terquedad, en nuestro pecado, en nuestra soberbia? Y no nos damos cuenta que muchas veces también el Señor nos manda señales en la vida. Y todas las señales, se fijaron, eran para algo, para un cambio. Ellos oprimían al pueblo de Israel y pues con esas señales Dios quería que lo liberaran. Y somos tercos, hasta que tienen que morir los primogénitos de Israel, de Egipto. Pidámosle al Señor que cuando nos pasen cosas así difíciles, luego entendamos, caray, ¿qué me quiere decir el Señor a mí hoy? Vamos a ir ahora a Éxodo 10, 21 al 29. Lupita Pinzón, por favor, ¿nos ayuda? Está en silencio, Lupita. Sí, maestro, cómo no, con gusto. Gracias, Lupita. 21 al 29. Gracias. Sí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Novena plaga, las tinieblas. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y cubrirán las tinieblas el país de Egipto, tan densas que las gentes caminarán a tientas. Así lo hizo Moisés, y al instante densas tinieblas cubrieron Egipto por espacio de 3 días. No podrían verse unos a otros, ni nadie pudo moverse durante 3 días. Pero había luz para los hijos de Israel en todos sus poblados. ¿Hasta qué me dijo el 29? 29, sí, Lupita. Sí, Faraón llamó a Moisés y le dijo, salgan ustedes a rendir culto a Yahvé, pero que se queden sus ovejas y sus vacunos. Ustedes llevarán a sus niños. Moisés le respondió, ¿y tú mismo nos proporcionarás animales para los sacrificios y holocaustos? También nuestros animales estarán con nosotros hasta la última uña, pues sacamos de entre ellos lo que sacrificamos a Yahvé, nuestro Dios. Y ni siquiera sabemos cuáles animales hemos de ofrecer hasta que lleguemos al lugar. Faraón dijo a Moisés, retírate de mi presencia y ya no vuelvas. Si te presentas otra vez, será para morir. Y Moisés respondió, así será como tú dices, ya no me presentaré delante de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Lupita Pinzón. Gracias a Dios. Esa es la novena plaga. Vamos a hacer un recuento de las plagas ahí en sus Biblias, empezando el capítulo 7, versículos 14 y siguientes. Vemos que las aguas se convierten en sangre, que fue la lectura que escuchamos hace unos momentos. Creo que fue con Margarita.
Y luego, y luego tenemos otra plaga donde las ranas subieron por toda la tierra de Egipto, en el capítulo 8. Luego en el mismo capítulo 8, el polvo de la tierra se convierte en mosquitos, una plaga más. El país se arruinó por el ataque de los tábanos, otra plaga más. Murió todo el ganado de los egipcios, otra plaga más. En los egipcios, en hombres y animales, hubo úlceras y tumores, pero no entendieron. El faraón no entendió. Luego hubo rayos y granizos sobre todo Egipto, pero siguen sin entender. Viene luego la langosta por todo el país, se come todas las cosechas, pero el faraón sigue sin entender. Y luego ya viene la plaga que nos narró Lupita, perdón, con la oscuridad, y sigue el hombre sin entender. ¿A qué voy con este recuento de plagas? ¿Cuántas veces te han pasado cosas difíciles? Si has estado alguna vez en problemas, en pecado, lejos de Dios, y no queremos doblar nuestra mano y decir, tienes razón, Señor, tengo que acercarme a ti, tengo que pedir perdón, tengo que rehacer mi vida, tengo que ver cómo están mis relaciones con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mis vecinos, con mi iglesia. Y como el faraón no entendió, viene la plaga que me imagino que nos va a narrar la señora Imelda, Éxodo 12, 29 al 34. Señora Imelda, por favor. Yo vi a la señora Imelda. ¿Cómo está? Sí, sí está. Señora Imelda. Sí, maestro, disculpe. No, pensé que se había salido, señora Imelda. No, es que estoy pendiente de la comida porque ahora él le voy a dar de comer. Ok. ¿Cuál me dijo? 12, 29 al 34, señora Imelda, por favor. Abre, Señor, mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Muerte de los primogénitos. Sucedió que a medianoche Yahvé hirió de muerte a todo primogénito del país de Egipto, desde el primogénito de Faraón que está sentado en el trono, hasta el del preso que está en la cárcel y a todos los primeros nacidos de los animales. Faraón se levantó de noche y con él toda su gente y todos los egipcios. Se oyó un clamor grande por todo Egipto, pues no había casa donde no hubiera algún muerto. Aquella misma noche, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, levántense y salgan de este pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Vayan para servir a Yahvé, como ustedes dicen. Llévense sus rebaños de ovejas y vacunos, como ustedes piden. Salgan, pero denme la bendición. Los egipcios los presionaban para que se fueran inmediatamente, pues decían, si no se van esos, moriremos todos. El pueblo recogió la masa antes que fermentara. La envolvieron en sus mantas y se la cargaron al hombro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean ustedes, cuando uno no obedece a Dios, lo último que te encuentras es la muerte. Y hasta ahí llegaste. Pero si tú eres obediente a Dios, como el pueblo de Israel, que se deja guiar por Moisés, vas a cruzar el mar y el mar se va a abrir. Así como acabamos de ver en días pasados con Pedro, que le dice, si eres tú, Jesús, haz que camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, Pedrito, Pedrito. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas y en lugar de tener su mirada fija en Jesús, volteó y le dijo, volteó a ver a los apóstoles y les hizo, tómeme una selfie. Y en ese voltear a que le tomaran la selfie, se hundió, porque perdió de vista al Señor. Nunca debemos de perder de vista al Señor. Eso fue lo que le pasó a Pedro, por eso se empezó a hundir.
Dijo, wow, mira, yo soy, y él no es. Y por eso Jesús lo tiene que rescatar. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué duraste? La fe crece cuando tú y yo tenemos nuestra vista fija en Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? ¿Para qué le haría Jesús? ¿Sale? Y ahora la señora Imelda está ocupada. Éxodo 14, 15 al 21. Margarita, ¿lo puedes leer, por favor? Yo la tengo, maestro. Es la Sí. que me tocaba, ¿no? Sí, adelante, señora Imelda. Por favor, perdón, Margarita. Del 14 al 21, ¿me dijo? Capítulo 14 del 15 al 21. Del 15 al 21, sí. Sí, por favor. Habla, Señor, que tu Que tu siervo siervo escucha. Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Luego levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen en seco por medio del mar. Yo, mientras tanto, endureceré el corazón de los egipcios para que salgan en persecución de ustedes y me haré famoso a costa de Faraón y de todo su ejército, de sus carros y de su caballería. Entonces Egipto conocerá que yo soy Yahvé. El ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos. También la nube en forma de columna vino a colocarse detrás, poniéndose entre el campo de los israelitas y el de los egipcios. Esta nube era para unas tinieblas y para otros iluminaba la noche, y no se acercaron los unos a los otros durante la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche un fuerte viento del oriente que sacó el mar. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Muchas gracias, señora Imelda. Sí, maestro. Antes de terminar con nuestra contemplación de hoy, lo que tienen en su manual es algo muy sencillo. Miren, acuérdense, la Biblia completita, acuérdense, para comprender todo esto, tenemos que leer todo, y lo estudiando, y lo meditando, y lo contemplando. ¿Sale? No se los olvide. Y Moisés, Éxodo y Alianza es lo que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Mañana continuaremos en el capítulo 19 y 20. Nos habla cómo Dios le da las tablas a Moisés. Y ya en el capítulo 20 le da los mandamientos, que es lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. ¿Qué tradición nos cuenta esto? Tradición oral. Durante el 1720, un pueblo semita, los hicsos, ocuparon el poder en Egipto, y es muy posible que los hijos de Jacob, también semitas, o sea, de esa región, se aprovecharan de esa situación y se instalaron ahí en Egipto. Moisés fue un hombre que nació durante el reinado de Orembem entre el año 1334 y 1306, o de Seti 1309-1290 antes de Cristo. Fue educado en una escuela de escribas intérpretes que Egipto necesitaba para sus relaciones con los pueblos asiáticos. Y aquí está, desde Egipto cruzan el Mar Rojo, si se fijan en lo amarillo, y hay una línea negra. Desde ahí empieza el pueblo a caminar después de lo que hoy veíamos, y cruza el Mar Rojo, y ya empiezan su travesía, que la vamos a ir viendo en cada uno de los libros. Para el 1250, muchos semitas aprovecharon la fiesta de la primavera y quizá algunas catástrofes que se abatieron sobre Egipto, provocando la muerte de muchos niños, y huyeron por el norte guiados por Moisés. Los persigue un destacamento egipcio, pero sus carros se hunden en las arenas movedizas. Una vez a salvo, los semitas dejan su ruta peligrosa y viajan hacia Cádiz. Acá está Cádiz en su mapa. Fueron recorriendo, y la tierra prometida está aquí donde dice Monte Nebo. Ese pedacito es la tierra prometida.
Pues agradezcámosle a Dios el conocer un poquito más a Moisés. Y te voy a invitar a que pienses en tus situaciones difíciles. Cada uno de ustedes piensen en sus situaciones difíciles, en sus enfermedades, en las cosas que vamos viviendo, que no nos dejan vivir con una paz, con una alegría, con una felicidad. Y te invito a que cierres tus ojos y sientas tus pies, mueve tus pies, por favor, mueve tus piernas, mueve tus brazos, así sentada, estira tus manos al cielo, inhala y exhala y dile, Dios mío y Señor mío. Y otra vez inhalamos y decimos, Dios mío, exhalamos y decimos, Señor mío. Y otra vez, Dios mío y Señor mío. Dios mío y Señor mío. Dios mío y Señor mío. Hoy tu Hijo Jesús, Papá Dios, es nuestro nuevo Moisés. Y hoy queremos que nos liberte tu Hijo Jesús de nuestras esclavitudes, de nuestras enfermedades, de nuestros problemas económicos, de nuestros problemas familiares, de las enfermedades de nuestros hijos, si alguna de ustedes tiene un hijo enfermo, de mis situaciones personales, de mis situaciones emocionales. Y te pedimos, Papá Dios, que nos dé la gracia de ir al desierto con Moisés y empieza a sentir ahí un calorcito sabroso, que es el calor del desierto. Y empieza a ver que muchas personas te vienen persiguiendo detrás de ti. Son tus pecados, son tus enfermedades, son las situaciones difíciles que has vivido, que son el ejército del faraón. Y nos quieren alcanzar. Y ve que se van acercando muy cerca de nosotros. Pero voltea hacia el frente, no voltees hacia atrás, voltea hacia el frente y ve que Jesús nuestro Señor está ahí. El Sagrado Corazón de Jesús está aquí enfrente de ti y de mí. Y voltea y te dice, Margarita, sígueme, Rebeca, sígueme, Rosario, sígueme, Lupita Pinzón, sígueme, Brenda, sígueme, Marisol, sígueme, Ángela, sígueme, Cristi, sígueme, Imelda, sígueme, Almadelia, sígueme, Eli, sígueme, Elba Edith, sígueme, Lupita Ulloa, sígueme, Claudia, sígueme, Violeta, sígueme, Irma, sígueme, Carmen Ceja, sígueme, Ale Dorante, sígueme, Soledad, sígueme, Guillermo, sígueme. Y vean que empezamos a caminar con nuestro Señor Jesús, pero estamos como en un abismo y está el mar. Y Jesús nos dice, vengan conmigo, vamos a la libertad. Vamos a donde siempre hay esperanza, donde siempre hay alegría. Y ve cómo Jesús, nuestro Señor, levanta sus manos al cielo y se empieza a abrir el agua de par en par. Y tú y yo empezamos a seguirlo detrás de él y dice, sígueme. Yo soy el camino, la verdad y la vida, para que tengas paz, para que tengas alegría, para que no tengas mortificaciones. Nada más ve pisando donde yo voy poniendo mis huellas, que son las huellas del pedir perdón, del no juzgar, del tratar bien a todo mundo. Y ve que estamos en un paraíso. Y empieza a sentir esa paz que el Señor Jesús nos ha traído esta tarde a cada uno de nosotros. Y entrégale tus enfermedades, tus situaciones difíciles. Y ahí conmigo tú dile en tu interior, Señor Jesús, yo creo en ti. Señor Jesús, yo creo que tú eres mi libertador y mi liberador de todas mis angustias, de todos mis miedos, de todos mis temores. Te pido, Señor Jesús, que a partir de hoy y a través de los sacramentos que voy a recibir, el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, tú me sigas liberando y que aprenda a confiar en ti, que eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Señor de señores,
el que es 3 veces santo, y que por tu preciosa sangre esta tarde me has dado la gracia de experimentar tu amor. Y para terminar, te invito a que te abraces y que me ayudes a rezar el Padre Nuestro despacito. Disfrútalo ahí con tu micrófono apagado y dile: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la En la vida y en vida y en la la muerte, muerte, ampáranos, Señor. ¿Con qué te quedas, Cristi? Híjole, yo creo que es algo que hoy Dios me ha hablado. Sé que tiene algo perfecto para mí, que es su plan para llegar a Él, liberándome de algo que yo creo que es bueno aquí en la tierra, pero en realidad Él tiene algo perfecto para mí, acercándome a Él. Muchas Con gracias. eso me- Muchas gracias, Cristi. Marisol, ¿con qué te quedas, Marisol? Pues me quedo con no voltear a ver mis cosas difíciles de atrás y enfocar mi vista a Cristo, a su palabra y a lo que Él me quiere decir para fortalecerme. Muchas gracias. Cada uno de ustedes, por favor, compártanme con qué se quedaron. Ahí en mi WhatsApp personal, por favor, o en el grupo donde gusten. Y primeramente Dios las veo mañana. María, Madre. Les quería hacer una propuesta. ¿Qué les parece, Margarita, Rebeca, todas? Si empezamos a las 2:40 para terminar 3:40, para yo no andar corre y corre los jueves que tengo que ir allá, pero a las 2:40 sí, para todos mis compromisos, pues ya puedo, pero si no pueden a las 3. Y también pensando en las señoras que viven en Estados Unidos, porque ya van a entrar a la escuela y luego algunas se tienen que salir antes de que se acabe el pedirles opinión a cada uno de ustedes. Ya ustedes me dirán que si les gusta esa idea, empezaríamos el lunes a las 2:40 o 2:30, a la hora que a ustedes se les facilite más, o si no a las 3. Ahí piénsenlo, por favor, pídanle al Espíritu Santo que nos ilumine, y si no, pues seguimos a las 3. ¿Sale? Que Dios las bendiga. Buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes, hasta mañana. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Bendiciones para todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Bonita tarde. Bonita tarde. Hasta mañana, Elvadit, Almadelia, Cristi. Hasta mañana, gracias. Marisol. Gracias, Ángela. Lupita Pinzón, hasta mañana.